Bien, daremos comienzo. La División de Ciencias Económico-Administrativas agradece su presencia en este magno evento que hemos realizado. En esta ocasión agradecemos la presencia de nuestras autoridades, el doctor Abel Pérez Zamorano, director de la DICEA y comentarista de nuestro libro a presentar. El doctor Adrián González Estrada, autor del libro, que nos comentará en un momento. Y bueno, también agradecemos la presencia de nuestro invitado especial, el doctor Brasil Acosta Peña, profesor investigador de la DICEA y comentarista también de nuestro libro presentado. Bueno, también le damos la bienvenida a nuestros amigos profesores de la universidad, el doctor Ramón Valdivia Alcalá, la maestra en ciencias Socorro Fernández Silva, el doctor Eusebio Torres Quintana, el doctor José María Contreras Castillo, el doctor Sergio Negrete Herrera, la doctora Celia Sánchez Solano, el doctor Roberto García Mata, el doctor Miguel Ángel Martínez Damián, el doctor Jerónimo Barrios Puente, coordinador del posgrado, y bueno, por último, no menos importante, hacemos una distinción especial a la esposa del doctor Adrián, la señora María de Jesús Camacho Robles, y a su hija, la señorita Artemisa González Camacho. Bueno, les notificamos a los alumnos de licenciatura que nos acompañan que la presentación está programada para que termine 11:50 y bueno, puedan realizar sus actividades que tengan a continuación. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos la presentación del libro Teorías Macroeconómicas Actuales del autor Dr. Adrián González Estrada, para lo cual cederemos la palabra al doctor Abel Pérez Zamorano, el cual es doctor en Desarrollo Económico por la London School Economics y autor de los libros Tenencia de la Tierra, Marginación Urbana y antología de artículos sobre economía, quien amablemente hará algunos comentarios sobre el libro en cuestión. Buenos días a todos ustedes, bienvenidos a este importantísimo evento académico con el que el día de hoy se engalana la División de Ciencias Económico-Administrativas. Creo, antes de hacer los comentarios a la obra, que la importancia del autor y la del libro están fuera de toda discusión. Creo incluso que la asistencia de ustedes, de un nutrido grupo de catedráticos relacionados con el tema, revela el respeto, la valoración histórica que se tiene del doctor Adrián González Estrada. El doctor González Estrada, puedo decirlo, no por la amistad que de años me une con él, sino por una valoración fría, serena, objetiva, muy fundada. Es uno de nuestros grandes valores académicos, no solo en la DICEA, sino en la universidad completa. Y a nivel nacional es uno de los economistas más sólidos. Creo yo que los estudiantes de posgrado, sus alumnos que están aquí presentes, con su presencia muestran ese respeto y ese aprecio al doctor González Estrada, y todos nosotros, los maestros, los estudiantes de licenciatura, nos reunimos aquí con gusto. Yo hago, quiero decirlo, con mucho gusto los comentarios a la obra del doctor Adrián y lo felicito por este esfuerzo. Es un esfuerzo enorme, enorme. Ahorita daré algunos elementos de por qué digo eso. No es un simple juicio de valor el que yo estoy expresando, sino algo debidamente fundado.
muchas felicidades, doctor Adrián González. Usted viene a darle un valor agregado a lo que estamos haciendo nosotros en DISEA, le añade al capital académico de nuestra división y de la universidad, y es mi mejor deseo que siga usted con ese impulso, con ese entusiasmo que le caracteriza, haciendo ciencia para aportarla al conocimiento de nuestro México, a ese necesario diagnóstico de la realidad nacional al que usted está haciendo el día de hoy un aporte valioso, y a la teoría, no solo a la realidad, sino una contribución teórica de mucha importancia a la teoría macroeconómica. Digo para entrar que considero que esta obra que hoy estamos comentando, Teorías Macroeconómicas Actuales, merece indiscutiblemente ser parte de la bibliografía de uso cotidiano en nuestros cursos de macroeconomía. Es un material indispensable. Considero, como lo dice la cuarta de forros de la edición, que esta obra viene a llenar un vacío, viene a cubrir una necesidad. Creo, lo puedo decir así, responde a una necesidad de la teoría en nuestro tiempo. Es decir, no se trata de una obra superflua, no se trata de una cuestión de mero artificio, sino una respuesta necesaria a una exigencia que la propia realidad nos está presentando. Y quiero, para entrar propiamente a la obra, decir, primero, es un trabajo, decía yo ahorita que es un trabajo enorme. El libro, por sus dimensiones, como ustedes lo pueden ver, no es un ladrillo, es una obra de tamaño pequeño relativamente, pero cuando nos vamos a ver lo que contiene, nos damos cuenta de que tiene una densidad tremenda de conocimiento y de referencias. Yo hice permítanme, la contabilidad, tengo esa manía de revisar esos datos. Son 137 referencias a libros y artículos los que el doctor Adrián utiliza para fundamentar sus acertos aquí. 137 referencias. Está consultada la bibliografía no solo actual, no solo moderna, sino la bibliografía clásica en el tema. Y esto le da a la obra del doctor un valor enorme. Es decir, toda obra grande, todo científico es de alguna forma un resultado de los que le anteceden. Es una continuación. El desarrollo de la ciencia progresa precisamente así, peldaño a peldaño. De modo que quien quiere ponerse a la vanguardia, quien quiere estar en la punta del conocimiento, debe haberse apoyado, dominado, criticado fríamente la obra de quienes le antecedieron. Nadie puede plantear una tesis que pretenda ser original, novedosa, aportadora, si no ha dominado el conocimiento previo. Y se revela en las referencias y en el dominio conceptual ese conocimiento de la obra, como digo, de los clásicos. Aquí están citados muchos autores, desde los clásicos considerados tradicionalmente clásicos, Smith, Ricardo, pero hacia atrás también hay referencias de autores que anteceden a la escuela clásica inglesa. Esto es muy importante, y así viene a lo largo del tiempo. Viene por Marshall, llega a Keynes, se detiene mucho en Keynes. Creo yo, es un análisis crítico muy acucioso de la obra de Keynes y de los neo-keynesianos. Es más, de los neo-keynesianismos, porque aquí el doctor Adrián incorpora algunas variantes, que en ese sentido la obra también tiene una aportación muy valiosa. Matiza. Normalmente nosotros hablamos y conocemos del keynesianismo en general,
pero ya en el desarrollo de la obra el doctor hace matices de las vertientes del neokeynesianismo, es decir, cómo se ha venido diversificando, y de las contradicciones en que incurre el neokeynesianismo y de las insuficiencias que en él se manifiestan. Decía yo entonces, hay una revisión exhaustiva de la bibliografía de los científicos que le anteceden. Este es un primer elemento que a mí me llamó poderosamente la atención y que me muestra la seriedad, la solidez de la obra que aquí estamos comentando. La obra comprende las teorías macroeconómicas actuales del año 70 para acá, del 70 hacia acá. Yo encuentro, no lo dice de manera explícita, pero queda entendido que aparte del 70, porque es precisamente donde arranca propiamente el despegue de los nuevos paradigmas, como se les llama. La crisis del keynesianismo que va cerrando allí, y el inicio, la obra de Milton Friedman, por ejemplo, la destaca el doctor. Dice, el artículo clásico de Friedman, la obra de Friedman, aparece en el año 68, 1968. Es decir, ahí está como parteaguas histórico. Y por eso entiendo yo, el doctor González Estrada toma al año 70 como el hito que va a utilizar para desarrollar lo que posteriormente ocurrirá en la disciplina que él estudia. Por otra parte, la obra contiene 14 capítulos apartados, aparte de bibliografía y otras referencias, conclusiones, y me llama mucho la atención el enfoque, el abordaje metodológico que el doctor utiliza para su estudio. Hay una tesis que particularmente me pareció relevante, y es que él destaca que atrás de toda teoría, y estoy totalmente de acuerdo con él, me parece un acierto plantearlo así, y además un planteamiento que muchos o ignoran u omiten, así, o lo omiten o lo ignoran. Más bien considero que lo omiten, y es que atrás de toda teoría existen intereses, y el doctor Adrián lo está destacando. Un error, y digo que es un acierto metodológico porque nos proporciona, ahora sí, voy a recurrir un poco, parafraseando a lo que él dice o hace en el libro, me referiré a eso más adelante, nos proporciona de alguna forma el hilo de Ariadna. El hilo de Ariadna que podemos nosotros seguir para entender la lógica y las transiciones dialécticas de una corriente a la otra. ¿Por qué ocurre una corriente? ¿Por qué tiene un determinado auge en algún momento una escuela? ¿Por qué decaen las escuelas? ¿Por qué vienen otras nuevas a sustituirlas? ¿Por qué esa sucesión de escuelas a lo largo de la historia? Si no tenemos en cuenta lo que dice el doctor Adrián, en el sentido de que atrás de toda teoría hay intereses normalmente ocultos, no vamos a entender la sucesión de las teorías, y veríamos la historia de las teorías como una serie de ocurrencias de producto de la simple y pura inspiración de los autores. A un autor se le ocurrió, un autor de pronto tuvo la puntada de decir, a mí, yo pienso que debiera yo decir esto, y suelta su propuesta, como si fuera una especie de generación espontánea, como se decía en la biología antigua, generación espontánea. Casi de la nada van surgiendo las teorías, a pura ocurrencia. ¿Qué dice el doctor? No, aquí hay un factor subyacente atrás de la secuencia de teorías. ¿Qué intereses están en juego? ¿Quién está atrás y qué quiere? Por ejemplo, cuando él hace su crítica del keynesianismo y ahora del neokeynesianismo, él habla claramente de que existen
la clase política, por ejemplo, interesada, dice él, en el gasto público, en un gasto público grande y en la administración de ese gasto público. Y ciertos sectores empresariales ligados con el Estado, cuya prosperidad en la empresa depende mucho del favor del Estado, de los vínculos con el Estado. Entonces dice, ahí hay quienes tienen interés en eso. Lo doy solo a título de ejemplo de lo que él dice en la obra. Añade, y a mí me parece también muy importante esto que se plantea aquí, cómo no solo es el interés de alguien o de algún sector. Por ejemplo, dice, una vez que viene la crisis y el derrumbe de la Unión Soviética, ocurre que se produce en el mundo el auge del capital financiero dominando, es un despegue, fue un verdadero detonante, dice él, un detonante, la crisis de la Unión Soviética, para que el capital financiero se extendiera, pero de manera veloz por el mundo y controlara todo, el control del mundo por la alta finanza. Es decir, un acontecimiento de la trascendencia que tuvo la crisis de la Unión Soviética hace que se genere una nueva realidad, y esa nueva realidad genera un nuevo paradigma teórico. Los cambios en la teoría obedecen a las transformaciones que ocurren en la propia realidad. La historia de la teoría va de alguna forma atrás, a veces se adelanta, pero va siguiendo a la evolución de los acontecimientos. Y esto lo subraya el doctor, y me parece a mí una excelente aportación metodológica. Por otra parte, quiero yo destacar, el libro está escrito en un lenguaje que revela cultura. Creo yo que la literatura económica no tiene por qué ser necesariamente árida, seca, aburrida. La literatura económica debe tener el ingrediente cultural, debe tener esa chispa que la vuelva atractiva, que le permita conquistar la simpatía del lector. Él usa, por ejemplo, algunas expresiones muy acertadas. Yo por eso dije hace un momento que, un poquito parafraseando, aunque no sea exacta la palabra parafrasear aquí, pero me doy a entender. Él dice, por ejemplo, que para el keynesianismo, la intervención del Estado es un verdadero deus ex machina. Quienes de ustedes sepan de teatro saben a qué se está refiriendo el doctor Adrián, no me voy a meter yo a eso. Saben a qué se está refiriendo cuando dice eso, pero la aplicación de esa expresión latina está exacta para lo que él quiere decir, exacta. Revela de forma plástica, pudiera yo decir así, la idea que él tiene sobre lo que la intervención del Estado representa para el keynesianismo. Me parece, y hay varias de esas, solo menciono una para ejemplificar, hay otras, pero hasta ahí lo dejo. Otro aspecto que a mí me parece muy importante es que, bueno, él hace una clasificación, les recomiendo mucho, no me voy a detener por obvio de tiempo, nada más lo dejo dicho. En la página 28-29, él hace una clasificación muy interesante, una especie de organización genealógica, pudiera yo decir, de las escuelas macroeconómicas de nuestra época. Aquí están sintetizadas. No necesitaríamos irnos a todo el libro, obviamente hay que leer todo el libro, pero para conocer la clasificación que él hace, aquí está. Incluso donde señala él que el keynesianismo, él lo subraya así, y es una cosa interesante. El keynesianismo, dice el doctor Adrián, es escuela neoclásica, pero es una escuela neoclásica heterodoxa, le llaman. O sea, una escuela neoclásica un poquito medio salida del carril ortodoxo. Me parece muy interesante la clasificación que él ofrece aquí. Y un último comentario.
que quiero hacer para concluir mi opinión sobre la obra que presentamos. El doctor Adrián hace otro planteamiento que a mí me parece acertado y un planteamiento original en nuestro tiempo. El doctor Adrián, aunque no aborda en detalle a la escuela marxista aquí, y explica por qué, aclaro, no es una omisión del doctor, no es que se le haya olvidado, precisamente a eso me quiero referir. Él desarrolla, explica por qué no aborda, no se mete a estudiar la escuela macroeconómica marxista, da elementos que no quiero repetir. Simplemente él dice, de todas formas, aunque aquí no se aborde en detalle, hace él una valoración muy importante del pensamiento de Marx, de ese gran pensador tan vituperado a lo largo de la historia, tan despreciado en muchas escuelas de economía. Y el doctor aquí dice, esa obra, el Capital de Carlos Marx, dice él, contiene innuce, pudiera yo decir, no lo pongo en sus palabras, lo digo yo, contiene la raíz de una parte fundamental del pensamiento macroeconómico moderno. Los macroeconomistas modernos, sépanlo o no, acéptenlo o no, le deben mucho a Marx, es lo que el doctor deja implícito en su planteamiento. Y tiene razón. Decimos, si la realidad de alguna manera nos va a decir cuando una teoría es pertinente o no, el caso chino, el desarrollo de China de alguna manera viene a sugerir, así lo siento, no sé si haya sido el razonamiento del autor, pero viene a sugerir que debe revalorarse, debe revisarse, debe estudiarse a profundidad el pensamiento de Marx, porque en buena medida ese pensamiento inspira, orienta a la economía más vigorosa del planeta en nuestros días. De modo que decir, Marx está muerto y enterrado, y al mismo tiempo ver a China convirtiéndose en la gran potencia mundial, inspirada por el pensamiento de ese gran teórico de la historia, sería una contradicción. Y el doctor Adrián está, de alguna forma, haciendo esa debida, necesaria valoración del pensamiento de Marx, aunque no se meta a sus detalles, y él explica por qué, no me voy a detener yo en eso. Les agradezco mucho su atención, es el tiempo que me fue asignado. Doctor, muchas felicidades a todos ustedes, mi invitación muy sincera, lean el libro, no les cuesta mucho leerlo y les juro que van a aprender mucho. Muchas gracias a todos. Continuando con la presentación de asistentes, queremos agradecer al maestro Fernando Gallardo, al doctor Juan Hernández Ortiz, al licenciado Elber Galván Echeverría, coordinador de la licenciatura en Administración y Negocios, al doctor Arturo Gómez Herrera, subdirector de investigación de la LICEA, al doctor Cruz Alberto U. Hernández, al doctor Francisco Javier Ramírez Díaz, del Departamento de Sociología, al licenciado Agustín Patnán Jiménez, a la doctora Luz María Hermoso, de Preparatoria, a la doctora Vixiadaña Vega Valdivia y al doctor Santos Martínez Tenorio. Bien, a continuación cederemos la palabra al doctor Brasil Acosta Peña. Él es doctor en Economía por el Colegio de México, con estancia en investigación en la Universidad de Princeton. Fue catedrático en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y articulista de la revista del Fondo de Cultura Económica, Trimestre Económico. Es un gusto contar con su presencia, doctor. Muchas gracias, buenos días. Con el permiso del doctor Adrián González Estrada, autor de este magnífico libro. También fue mi maestro
y debo decir que si yo me pude defender en el área de matemáticas en el Colegio de México y en la Universidad de Princeton, en una buena medida se lo debo al doctor Adrián González. Muchísimas gracias por sus cátedras. Gracias, maestro. Con el permiso del doctor Abel Pérez Zamorano, director de la División de Ciencias Económico-Administrativas, también mi maestro, y si yo me pude defender en contra de todos los, digamos, los cantos de sirena para desviarse del contenido social que debe de tener un economista, también se lo debo al doctor Abel. Muchísimas gracias, doctor, por sus enseñanzas. Hace unos días hicimos la presentación del libro del doctor Abel Pérez Zamorano y nos tocó comentarlo al doctor Adrián y a mí. Hoy estamos haciendo la presentación del libro del doctor Adrián y nos toca comentarlo al doctor Abel y a mí. Entonces ya nomás quedo yo. Y yo ya estoy por sacar mi libro de artículos económicos y me gustaría que me hicieran el favor de comentarlo el doctor Abel y el doctor Adrián para cumplir el ciclo y seguir su ejemplo, el ejemplo de ambos. Celebro con entusiasmo la aparición de este libro, pues por fin se llena un hueco teórico que hacía falta por cubrir, como lo dice el propio libro. Son tantas las corrientes y las visiones de la macroeconomía que confunden al estudiante despistado. En dichas corrientes se toma partido por parte de los profesores sin hacer un balance crítico de los aspectos positivos o negativos de la teoría que defienden, ni tampoco de las teorías contrarias a las que defienden. De esta suerte, en función de la orientación teórica del profesor, que normalmente no aclara desde el principio, el alumno queda expuesto a la visión de ese profesor y a la corriente que defiende, y se queda enredado en la madeja de concepciones que se contradicen y se refutan entre sí. Por su parte, los libros de macroeconomía también confunden al estudiante en virtud de que orientan sus planteamientos a los principios que defienden. Era necesario, pues, que se pusiera de relieve con toda claridad el origen y el proceso histórico del desarrollo de las distintas corrientes que hoy conocemos. El desarrollo histórico de las distintas corrientes que hoy conocemos mediante una perspectiva crítica y poniendo de manifiesto el estado actual de la macroeconomía y las tareas que le restan por cumplir. Por eso es muy importante la clasificación y análisis crítico que el doctor Adrián González Estrada hace a las corrientes macroeconómicas desde su origen, como dijo el doctor Abel, desde los 70s para acá, hasta nuestros días, y que supera a las clasificaciones anteriores que carecían de una visión histórica, con la que sí cuenta el doctor Adrián, y que pongo de manifiesto enseguida. No lo hizo el doctor Abel, lo hago yo. O sea, no lo hizo con detalle porque él dijo, ahí está, y efectivamente lo está, pero dice la clasificación en un esquemita en la página número 30. Escuelas macroeconómicas actuales. Entonces hace una primera división en dos, la escuela neoclásica y la economía marxista. De la economía marxista salen dos ramitas, la escuela tradicional y la escuela analítica. Lamentablemente, por la caída de la Unión Soviética, como decía el doctor Abel, ahí se truncaron de forma ideológica muchos de los planteamientos marxistas, echando, como decían, como luego se dice, echando el agua con todo y el niño, el agua sucia de la bañera con todo y el niño. O sea, es desperdiciando la parte más importante de las teorías marxistas, y que incluso están de manifiesto en la exposición que hace el doctor Adrián. Pero ahí hay una tarea pendiente, una asignatura pendiente, ya se dijo. Ahora, de la economía neoclásica se hace una división en dos. Como se dijo, la escuela neoclásica heterodoxa y la escuela neoclásica ortodoxa. Dentro de la heterodoxa, el keynesianismo ortodoxo, la síntesis neoclásica, el neo-keynesianismo, crecimiento endógeno, escuela evolutiva, racionalidad acotada, etc. Como se ve,
Fíjense cómo de la escuela neoclásica heterodoxa parten 1, 2, 3, 4 corrientes que enredan ya al alumno. ¿Y cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? Nomás ahí. Pero si nos vamos ahora a la escuela neoclásica ortodoxa, vemos el monetarismo, la nueva escuela austriaca, la nueva escuela clásica. Entonces estas 3 corrientes se pelean contra las 4 corrientes anteriores, pero las 4 corrientes anteriores se pelean entre ellas y se pelean con las otras 3, y entonces se hace un relajo que el alumno queda todo hecho bolas. Ahorita voy a decir por qué. Pero de la nueva escuela clásica surgen 3: la escuela de las expectativas racionales, la escuela de los ciclos monetarios y, la más importante, la escuela del equilibrio dinámico estocástico de la economía. Esas son, digamos, las ramas de las que, en la clasificación que hace en pocas y breves el doctor Adrián. El doctor Adrián se formó en la Universidad de Minnesota, y ello influyó positivamente para la comprensión correcta de la existencia de una teoría del valor que se resume en la teoría del equilibrio general dinámico estocástico. O sea, la verdad es que no podemos decir que no puede el doctor Adrián negar la cruz de su parroquia, así como luego se dice. Es importante decir que el autor reconoce clara y francamente que la base de la comprensión de muchos de los aspectos teóricos de la teoría del valor plasmados en la teoría del equilibrio general dinámico estocástico pueden encontrarse esbozados ya en la obra cumbre de Carlos Marx, en El Capital. Y efectivamente, Marx señaló que si en el mercado de una determinada mercancía este mercado se encontraba en equilibrio, el precio coincidía con el valor. De manera que si hablamos del equilibrio general, entonces hablamos de una teoría del valor que ya había planteado Marx, nada más que no se lo reconocen. Por ejemplo, la ecuación de Fisher está en El Capital de Marx, pero al que pelan es a Fisher, porque pues, es norteamericano, bueno, de la escuela norteamericana, y no pelan a Marx, porque es el marxismo, y entonces no le hacen caso. Pero ahí está, eso es lo que sí reconoce objetivamente el libro. El libro va señalando las condiciones objetivas y subjetivas que hacen que las corrientes macroeconómicas nazcan, florezcan, se debiliten y surjan nuevas. Estudia, por ejemplo, el keynesianismo y su fracaso, el nacimiento de una nueva visión keynesiana que en mi curso de macroeconomía del Colegio de México me confundió terriblemente cuando vimos, como dice aquí el autor, el modelo ISLM sin la LM. Yo dije, ¿qué? ¿Y ahora? Modelo ISLM sin la LM, que expone el profesor David Romer, y que yo estudié porque mi profesor de macro era neokeynesiano. Estudia también las expectativas racionales, las expectativas adaptativas y otras tantas visiones que se estudian en la macro de manera descoyuntada hasta la aparición y desarrollo de la nueva escuela clásica, visión que el autor, con argumentos sólidos, pone de manifiesto como una de las más importantes en la relación que tiene con el equilibrio general estocástico dinámico estocástico. Por ejemplo, yo que estudié en Princeton, ahí el doctor Christopher Sims, muy inteligente, premio Nobel, ¿verdad? Él de pronto se dedicó a la macroeconomía basada en los modelos bayesianos, y se pasaba la mitad de la clase explicando los modelos que eran clásicos no bayesianos, y explicando por qué eran mejores los modelos bayesianos, y ahí nos tiene. Entonces, una enredadera que precisamente este libro viene a salvar, nos viene a salvar. ¿Qué dice el autor? La unificación de estas 3 teorías, la del crecimiento económico, la de las fluctuaciones cíclicas y la del equilibrio dinámico estocástico de la economía, es una invaluable contribución de la nueva escuela clásica, unificación teórica que seguramente seguirá teniendo importantes implicaciones para el desarrollo de la economía. Ahí está una manifestación clara de que el autor sí toma partido en torno a dentro de los avances de la economía moderna,
pone de manifiesto que la más avanzada es esta unificación que hace la nueva escuela clásica y que ahí se manifiesta. También nos explica a través de esa corriente las crisis financieras y nos dice: la causa de la crisis financiera global fue el crecimiento exorbitante, no regulado ni registrado estadísticamente, del mercado de repos y de las actividades financieras sombras, las cuales sobrepasan con mucho las actividades normales observadas y vigiladas de los bancos. ¿Qué son los repos? Pues no nos podemos detener mucho: mercado de compra y recompra de bonos de alto riesgo, pero que se hacen por debajo del agua. No son operaciones que estén reguladas, y eso generó la crisis. Pues eso lo explica con modelos muy importantes la economía basada en el equilibrio dinámico estocástico. Yo tuve la fortuna de conocer al profesor Timothy Quijo, que fue maestro del doctor Adrián, y nos dio una conferencia cuando estaba desarrollándose el modelo del Telecán en el Colegio de México en la maestría, y él hizo un modelo de predicción a través de los modelos de equilibrio general, y la verdad es que era el más adecuado y el que explicaba mejor el comportamiento de la economía, tomando en cuenta todos los mercados que nosotros hemos vivido. Pero también el doctor Adrián es crítico al señalar que tanto los fundamentalistas de mercado como los fundamentalistas de Estado son extremistas y en consecuencia unilaterales, por lo que están, dice él, equivocados. Esa es una de las conclusiones importantes que él saca. Y reconoce, dice, que el problema fundamental es que millones de personas solo poseen para vivir su fuerza de trabajo, y la base social de la acumulación en muchos países es muy estrecha, por lo que esas asignaciones Pareto óptimas pueden, eso lo han de soñar ya los alumnos de Micro 2 de maestría, pueden muy bien estar acompañadas de pobreza e incluso de miseria. Fíjense cómo el autor no duda en llamarle al pan pan y al vino vino, que eufemísticamente dice, también le llaman pobreza extrema. No, es miseria, ya lo dijo en la sesión anterior. La nueva escuela clásica, se puede postular que el problema teórico central de una macroeconomía es la explicación científica de todos los fenómenos macroeconómicos mediante una teoría científica del valor, que en el caso de la nueva escuela clásica es la teoría dinámico-estocástica del equilibrio general de la economía. Ahí está. Ese es el postulado que se hace. La nueva escuela clásica ha explicado como nunca antes la disparidad del ingreso per cápita que se observa por países a nivel mundial. O sea, puesta en práctica ha ayudado a explicar eso. Ha explicado rigurosamente el papel fundamental del avance técnico y de las fuerzas productivas para el crecimiento económico, así como la importancia de eliminar los intereses monopólicos de todo tipo para la incorporación de los avances técnicos del proceso productivo. La teoría del equilibrio general dinámico estocástico, sin embargo, dice el propio autor, omite el análisis cualitativo de las relaciones cuantitativas entre las categorías económicas. Fíjense cómo el doctor Adrián es crítico. No dice, esta es la buena porque es la buena, sino dice cuáles son sus deficiencias. No analiza las cuestiones cualitativas. De esta manera, como dijo Marx, hace que todas las relaciones sociales y económicas se vuelvan relaciones fetichistas. Así se piensa que el capital produce ganancias con la misma naturalidad con que el cerezo produce cerezas, dice el autor, y no es así. No es así. La nueva escuela clásica predomina muy claramente el aspecto analítico matemático, lo cual le da solidez y fuerza. Por otra parte, su visión es muy débil e insatisfactoria por lo que respecta a su contenido social. Vean cómo el autor no solo sí pone de manifiesto los avances matemáticos, las explicaciones de los fenómenos tal cual suceden,
sino que le hace una crítica a esa propia teoría y dice, aquí está haciendo falta algo, que es tomar en consideración el contenido social. Vean, para mí es muy valioso eso. Termina el doctor Adrián su libro escribiendo: mucho provecho se podrá obtener de su estudio crítico de esta corriente y más aún de su superación. O sea, hay trabajo por hacer. Hay que estudiar y conocer a fondo las distintas teorías para criticarlas y luego superarlas, que eso fue lo que hizo Marx y que eso fue lo que hizo el doctor Adrián. Las estudió, dio cuáles son los alcances de cada una de ellas y ahí está la tarea que nos toca hacer, que es la superación de los planteamientos hasta el día de hoy. Yo me quedo muy complacido y muy agradecido porque efectivamente este libro hacía falta para la ubicación adecuada y correcta de cada una de las corrientes macroeconómicas. Muchas gracias, doctor. Continuando con el agradecimiento a las personas que nos acompañan, queremos reconocer la presencia de la licenciada Patricia Palomeque, jefa de la Biblioteca de la DICEA, de la maestra en Ciencias Nancy Diosdado Cruz, webmaster del Centro de Cómputo de la DICEA. Ahora bien, cedemos la palabra al autor de nuestro libro, doctor Adrián González Estrada. Leeré brevemente un abstract de su trayectoria del doctor. Investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Doctorado en Economía Aplicada en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Investigador titular del Programa Nacional de Economía, INFAP. Fue consultor del Banco Mundial, FAO, ONU y del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá. Tiene publicaciones conjuntas con investigadores del IFPRI, Washington, D.C. Durante varios años fue profesor de microeconomía dinámica en el doctorado en economía del Colegio de Postgraduados. También fue profesor de análisis matemático, álgebra lineal y optimización dinámica en la Universidad Autónoma Chapingo. Actualmente imparte el curso de microeconomía 2 en el posgrado de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la UACH. Brindémosle un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Quiero empezar mi participación agradeciendo muy entusiastamente la participación en este evento del doctor Abel Pérez Zamorano, director de la DICEA, y del doctor Brasil Acosta Peña, cuyos comentarios reflejan que son mis amigos y que me estiman. Y debido a ello, ¿verdad? De repente me sorprendo descubrir algo que no soy, pero entiendo que lo hacen por la amistad. Yo con toda humildad y honradez digo que pues no soy el economista tan destacado que ellos dicen que soy, con todo respeto lo digo, y con toda humildad. Simplemente he tratado siempre de cumplir con mi deber de la mejor manera posible y siempre consciente del compromiso que tengo de contribuir con mi trabajo a la tarea común de hacer de México un país más justo, un país más desarrollado, un país en donde yo desearía que no hubiera pobreza, no solo que no hubiera pobreza extrema como le llaman incorrectamente, sino que no hubiera pobreza, que hubiera posibilidades plenas de desarrollo multifacético para todo el mundo. Así es que les agradezco muchísimo, de veras, los comentarios que hicieron a mi libro, sus valoraciones acerca de mi valía como economista, pues me dan entusiasmo, aunque entiendo desde luego mis limitaciones, entiendo claramente que pues simplemente soy un economista que ha tratado de hacer de la mejor manera posible su trabajo, con compromiso y con conciencia.
También quiero agradecer al doctor Abel Pérez Zamorano, director de la DICEA, y al maestro Ramón Gómez Castillo, subdirector académico de esta DICEA, por el invaluable apoyo que me han brindado para la promoción y venta de este libro. Es algo de veras que me motiva, porque me da condiciones y posibilidades para seguir avanzando en la publicación de materiales que tenemos ya listos y que estoy convencido que serán útiles para la formación de nuevos economistas, no solo aquí en nuestra División de Ciencias Económico-Administrativas, sino en general en las distintas escuelas, facultades, universidades y colegios que tienen que ver con la formación de economistas. Así es que muchísimas gracias a ellos por su apoyo. Quiero también agradecer de manera muy especial el ánimo que me dio en momentos difíciles, cuando dudaba yo acerca de la posibilidad de publicar este libro en un tiempo relativamente corto. A la maestra en ciencias Socorro Fernández y al maestro Ramón, su esposo, porque siempre me han dado ánimo para continuar y seguir adelante en medio de ciertas dudas que con frecuencia tiene uno en relación con las tareas que tiene uno que hacer. Siempre me han motivado, me han ayudado, me han ofrecido su apoyo y les agradezco de todo corazón. Muchas gracias. También quiero agradecer, es muy importante para mí mostrar el agradecimiento que me mueve el día de hoy a todos ustedes por habernos acompañado en esta ceremonia, en un día pues difícil, en primer lugar porque pues ayer fue el Día de las Madres, muchos se fueron de puente, etcétera, etcétera, y pues el hecho de que ustedes estén aquí es para mí de veras motivo de un gran agradecimiento. Veo aquí a muchos de ustedes y estoy seguro, porque conozco lo ocupado que están, que es una distinción especial la que hicieron en venir a acompañarnos el día de hoy en esta presentación del libro. Muchas gracias a todos ustedes, les agradezco muchísimo, de veras. Quiero agradecer también rápidamente a la maestra en ciencias Argelia Maruri Pineda, que me ha apoyado muchísimo en la organización de este evento y en la promoción del libro. Quiero también agradecer a todos mis alumnos y alumnas y a otros que no son ni mis alumnos o que no lo han sido pero que lo serán, y a otros que no lo serán pero que participaron formando 15 equipos voluntarios para promover el libro aquí en la DICEA y en otras partes. Les agradezco muchísimo de veras su apoyo, porque son una fuerza importante para un autor para continuar adelante. Les agradezco de veras muchísimo a todos mis alumnos, a todos los que son, los que van a ser y a los que no lo han sido ni serán, pero les agradezco muchísimo su apoyo, especialmente a todos los compañeros que son mis alumnos y que fueron mis exalumnos de la maestría y del doctorado. También le agradezco a los alumnos que el día de hoy llevaron una invitación cordial a todos los compañeros que tenían clases para que asistieran a este evento. De veras, muchísimas gracias. Le agradezco, desde luego, tengo que agradecerle porque fue un apoyo importante el que con gusto nos ofreció y nos brinda el maestro en ciencias y estudiante de doctorado, Diego Francisco Cruz López, a quien le agradezco su valiosa participación y su excelente conducción de este evento. Muchísimas gracias a todos ustedes.
No puedo mencionar los agradecimientos en detalle para todos, pero de todo corazón, muchísimas gracias a todos los que me han apoyado, a los que están presentes y a todos los que están ausentes. Se formaron equipos para promover la venta de este libro en el FIRA, en el Banco de México, en el INIFAP, en muchas instituciones, y les agradezco de veras a todos ellos, aunque no estén aquí, muchísimo su entusiasmo y su apoyo. Después de lo que dijeron con respecto al libro, el doctor Abel y el doctor Brasil, pues francamente me queda poco a mí por decir en relación con el libro, pero quiero destacar algunas cosas complementarias a lo que ellos dijeron. Les agradezco desde luego con mucho las apreciaciones que ellos hicieron de mi libro, y desde luego, como escribió mi profesor Wallace, hizo una dedicatoria de un artículo a uno de sus ex alumnos muy famoso, y decía: a mi alumno y a mi maestro, para destacar que su alumno lo había superado en el campo del conocimiento que él cultivaba, que es también la macroeconomía. Bueno, el día de hoy yo he encontrado de veras con mucho gusto que tanto Abel como Brasil señalaron muchas cosas que a mí mismo me parecen extraordinariamente valiosas, y que desde luego trabajaré en ellas, ¿verdad? Así es que les agradezco también, porque también a mí mis alumnos, en este caso Brasil, me enseñan, y en el caso de Abel, los amigos también, ¿verdad? Como es natural, también lo enseñan a uno en muchas cosas. Lo hacen reflexionar con respecto a temas realmente importantes, y les agradezco mucho, porque para nosotros las oportunidades de reflexión crítica son cruciales. Así es que muchísimas gracias. Yo quiero comentar nada más para ubicar lo que ha pasado en el campo de la macroeconomía. Quiero citar algunos datos. Hace tiempo leí un libro que me ha gustado muchísimo, escrito por un astrofísico, el más famoso astrofísico de la segunda mitad del siglo que acaba de terminar. Se llama Universo, Vida e Intelecto. Él es un astrofísico soviético. Se formó cuando todavía existía la Unión Soviética, por eso digo que es soviético. Hoy obviamente es ruso. Entre sus ayudantes estaba Carl Sagan. Ese libro es un libro extraordinario. Pareciera es el libro de un astrofísico, pero de un astrofísico que también sabe filosofía, o que sabe filosofar. Y ahí pareciera como si fuera un libro de fantasía futurista, pero no lo es un libro científico. Me costó mucho trabajo. Algunos planteamientos matemáticos, como no soy astrofísico, no los no los comprendía, los omitía y seguía, ¿verdad? Así debe ser, ¿verdad? A mis alumnos no pueden hacer eso, ¿verdad? Pero en un capítulo extraordinario, como todos los demás, él hablaba del futuro de la humanidad, etcétera, etcétera, y del estado actual de desarrollo de la humanidad. Pero mencionaba un dato. Él decía que, de acuerdo con una serie de fuentes y artículos científicos que él citó, el conocimiento científico, más o menos a fines de la década de los 70, se estaba duplicando cada 25 años. Es el dato que él da. Después, como 10 años después, leí un artículo publicado en Estados Unidos, en donde decían que el cúmulo de conocimientos científicos y tecnológicos de la humanidad se estaba duplicando cada 20 o 25 años. Una estimación, pues, consistente con la anterior.
La semana pasada tuve la suerte, porque son suertes, de que me enviaron de Estados Unidos uno de mis profesores un artículo en donde se hace una estimación con base en datos de Thomson y Reuters Science, y la estimación dice que el conocimiento científico actualmente está creciendo a una tasa media anual del 2%. Eso quiere decir, si resolvemos la ecuación exponencial correspondiente, que se está duplicando cada 36 años. De todas maneras, sea 20, 25, 36, nos indica que la dinámica de formación del conocimiento científico y tecnológico de la humanidad en las condiciones actuales es sumamente acelerado, y ha provocado, de hecho, en los últimos 40 años, una verdadera revolución científica y tecnológica, cuyos efectos económicos, sociales, políticos y ambientales todavía no conocemos, pero sin duda serán profundos y de un alcance como nunca antes visto. Si la revolución industrial inglesa, como dice Hobsbawm, junto con la francesa, transformaron el mundo de aquel entonces, pues por regla de 3, podríamos empezar a hacer nosotros ciertas especulaciones acerca de las implicaciones que va a tener la actual revolución científico-técnica que hemos estado viviendo en los últimos 40 años. Y lo cito para decir que el conocimiento científico existente o generado en estos últimos 40 años, ha sido mayor que todo lo que ha producido la humanidad en su historia previa. No lo estoy diciendo yo, estoy citando a las fuentes que les dije. Y esa revolución científico-técnica se ha manifestado en distintos campos del conocimiento. En el caso de la matemática ha habido desarrollos enormes. Uno de ellos, los métodos dinámicos recursivos de carácter estocástico. Lo cito porque son de especial relevancia para el tema que estamos discutiendo. El desarrollo de las teorías de decisiones en condiciones estocásticas y por lo tanto de riesgo, el desarrollo de las teorías matemáticas relacionadas con métodos numéricos para resolver numéricamente sistemas complejos estocásticos, el desarrollo de computadoras y el desarrollo de una paquetería matemática y estadística que hizo posible por primera vez encontrar soluciones numéricas a problemas que hasta hace unos años se consideraba por los mismos matemáticos imposibles de resolver. Y eso se manifestó en la macroeconomía, coincidió con la bancarrota teórica de un paradigma e hizo surgir en una de las vertientes, como correctamente lo dijo el doctor Brasil, hizo surgir una en la cual se incorporaron todos los desarrollos científicos y tecnológicos de los últimos años, y por eso su valía, por eso esa gran oferta de posibilidades de desarrollo para la economía. Pero no solamente impactó a la macroeconomía, esos procesos que transformaron a la macroeconomía han estado transformando a todas las ramas de la economía. La teoría del comercio internacional, la misma microeconomía, en los libros de texto recientes tienen capítulos obligados sobre dinámica estocástica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que se ha estado transformando la misma teoría monetaria, en fin, todas las ramas de la economía, con un enfoque matemático distinto, más avanzado, con mayores posibilidades técnicas y computacionales. Sin embargo, no obstante esos desarrollos que están plasmados en una infinidad de artículos, bueno, no una infinidad, un gran número de artículos,
comprensible solo para el especialista. No obstante la importancia de ese avance, me di cuenta desde hacía tiempo que se requería, en primer lugar para mí mismo, como correctamente también dijo Brasil, aclararme una serie de ideas en relación con todos esos avances, y por otra parte llenar un vacío existente. Me di cuenta que no había ni en inglés ni en español un artículo donde se abordara esa tarea con la orientación adecuada para llevar a cabo un análisis crítico de las distintas corrientes y del proceso de desarrollo de cada una de ellas. Así es que ese fue el objetivo que me propuse desde que yo estaba estudiando. Así como hay muchos caminos que llevan a Roma, cuando uno escribe un libro, hay veces que ese proceso lo lleva a uno por caminos que no esperaba, y de repente tiene que incorporarle capítulos que nunca había pensado que tendría que escribir, pero que de repente surgen como una necesidad de método inevitable para que el libro no resulte unilateral. Así es que tuve que bregar, tuve que tratar de atravesar hondonadas profundas, tuve que afrontar una serie de dificultades de todo tipo para tratar de completar esa tarea. Yo pongo a consideración de ustedes lo que hice en mi libro, ¿verdad? Y desde luego que espero que les sea útil en su formación y en su práctica profesional. Las cuestiones metodológicas que tuve que seguir ya las comentaron los que me antecedieron en la palabra, así es que no lo voy a repetir. Sí hice un esfuerzo muy grande por tratar de separar en cada una de las corrientes macroeconómicas la paja de la simiente racional, porque entiendo que el proceso de desarrollo científico de cualquier disciplina es un proceso crítico, necesariamente crítico, incluso en la física, que es la ciencia más madura. Ahí mismo todos los paradigmas están constantemente cuestionados, ¿verdad? Y constantemente hay conflictos entre ellos. Lean, por ejemplo, lo que escriben los físicos cuánticos de los relativistas, y al revés. Lean lo que escribió Einstein con respecto a los físicos cuánticos. Y sin embargo, últimamente hay todo un esfuerzo de física de la unificación, en donde tratan, en la teoría de las supercuerdas, de unificar, mejor dicho, esos dos enfoques hasta ahorita opuestos. Pero esa unión significa crítica y superación de ambos, nada más ni nada menos. Lo que pensábamos que era inamovible y verdad absoluta, el relativismo de Einstein, siendo cuestionado constantemente dentro de la misma física. ¿Por qué? Porque es una necesidad del desarrollo. Sin esas actividades críticas no sería posible desarrollar ningún campo del conocimiento, pero se requiere hacer un esfuerzo por asimilarlas en primer lugar, y luego por analizarlas críticamente, y luego por tratar uno, como ya dijeron también los que me antecedieron en la palabra, tratar uno de encontrar caminos por los cuales se debe avanzar en lo personal y colectivamente. Así es que eso fue lo que me motivó para llevar a cabo esa tarea. De la importancia que tiene el estudio de estas corrientes y sobre todo de la nueva escuela clásica, ya lo comentó el doctor Brasil y no lo voy a comentar, y también lo mencionó el doctor Abel. Así es que en aras de la brevedad tengo que decir también que, no obstante todo lo anterior, estoy consciente
de que a pesar de todos los avances sociales, económicos, científicos, tecnológicos de los últimos 40 años, siguen existiendo, mejor dicho, numerosas calamidades que laceran a la humanidad, especialmente a la mayoría de ella, que es pobre o incluso miserable y que vive predominantemente en países atrasados. También los países tienen grandes problemas económicos, sociales, políticos, ambientales, que persisten y que tienen que afrontar. Las políticas macroeconómicas, si son correctamente definidas, pueden crear posibilidades para el desarrollo, pero si por el contrario son incorrectamente definidas, pueden convertirse en obstáculos para el desarrollo y para el crecimiento de los países. Incluso, ya que mencionaron a Tim Kehoe, el doctor Kehoe, él en un estudio muy interesante mostró que es posible que una depresión económica se convierta en una gran depresión si las políticas macroeconómicas son lo suficientemente inadecuadas como para que tengan efectos distorsionadores de esa naturaleza. Así es que es de suma importancia estudiar esta rama de la economía. Yo de veras abrigo la esperanza de que este libro sea útil a todos los que estén verdaderamente preocupados por mejorar su entendimiento de los problemas económicos y sociales, no solo de México, sino del mundo, y también de todos y sobre todo a quienes se propongan contribuir a la superación de esos problemas aquí y donde quieran. Así es que les agradezco de veras a todos ustedes su apoyo, su entusiasmo, su participación, y bueno, yo trataré de, con ese entusiasmo y fuerza, trataré de seguir adelante. Ojalá de veras les hago una invitación a que analicen el libro críticamente como debe ser, y ojalá que lo encuentren benéfico para su formación y para su práctica profesional. Muchas gracias.